Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Es un altísimo privilegio de parte de nuestro Dios el poder tener esta oportunidad en este domingo 26 de julio, presente año 2020. Su servidor, el pastor Harry Villasí, saludando desde ya a nuestra muy apreciada audiencia. Acabo de ver allí a Javier Ping, está viendo el video, está conectado. Igual Jorge Ceballos, y entiendo que en los sucesivos minutos estarán otros conectándose y asimismo compartiendo esta emisión, este enlace de Facebook Live. Estamos utilizando esta herramienta poderosa en este tiempo de pandemia. Queremos continuar este ministerio glorioso y pedimos disculpas. El domingo pasado no pudimos salir al aire, pero ya estamos de vuelta aquí y entendemos la importancia de mantenernos constantemente, perseverantemente, para que nuestra respetada audiencia pueda mantenerse en sintonía. Queremos compartir hoy la bendita palabra del Señor y voy a hacer a propósito, dar unos minutos más mientras sigo expresándoles mi complacencia por concedernos este tiempo, y su atención es muy importante para lo que tenemos que compartir hoy a través del mensaje de la bendita y poderosa palabra del Señor. Mi esposa Jacqueline Salazar y yo nos encontramos en nuestro apartamento. Estamos gozosos en esta mañana, este domingo, que el Señor nos haya prestado vida, fuerzas para poder continuar con nuestra tarea. Saludos nuevamente y abrazos a la distancia virtuales, fraternos para toda nuestra querida audiencia que la componen no solo miembros de las iglesias cristianas en Ecuador, sino aquí en el territorio americano, la iglesia también Casa del Rey, a la cual representamos en Carolina del Sur, la ciudad de Bluffton. También hermanos muy queridos, apreciados en el territorio europeo, en el viejo continente, están allá en España, en Italia, en Alemania, están viéndonos también y queremos expresarles nuestra gratitud profunda por continuar con fidelidad esta sintonía, en esta transmisión que esperamos no cese en el transcurso de las semanas, meses y probablemente años, hasta cuando el Señor nos permita continuar en esta tierra. Queremos seguir llevando el bendito evangelio porque consideramos que es lo más importante que el hombre o la mujer de este mundo necesitan conocer, y mucho más en tiempos cruciales de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, y los seres humanos buscamos respuestas. Nada mejor que la bendita palabra del Señor para darnos las mismas. Queremos, y de inmediato vamos a estar haciendo una oración para poner el mensaje, la reflexión en esta mañana, y meditaba unos minutos antes de iniciar la transmisión, el gozo, la gratitud que sentimos a Dios. Y creo que es motivo para todos nosotros de reflexión el poder ver un nuevo amanecer, una mañana soleada aquí en el territorio donde me encuentro, en la ciudad donde estoy, una mañana soleada llena de luz, de calor. Y cuando contemplamos el paisaje, ya sea en la costa, la playa o las montañas, en la región donde usted se encuentre ubicado, un día lluvioso que refresca el ambiente, o un día caluroso que nos abriga, un sol abrasador, o también un frío en algunos de los casos, aunque no estamos ahora aquí en el hemisferio norte en invierno, pero por ejemplo en el hemisferio sur, en Chile, allí está la temperatura bien baja, es decir, hay frío, y así son los cambios climáticos y las estaciones del año. Todo esto el Señor lo ha hecho posible, y nosotros tenemos que aprender a vivir con todo ello, con esos cambios, inclusive en la sociedad, cambios sociológicos y económicos y políticos que atravesamos muchas veces en las diferentes naciones del mundo. Y ahora, por ejemplo, este cambio con el virus, la pandemia, las situaciones de desempleo lamentables, pérdidas humanas, fallecimientos de seres queridos, amigos, amistades, vecinos, inclusive gente importante de los gobiernos, gente desconocida, común, como cualquiera de nosotros. No importa, el valor humano es el mismo. La vida es preciosa delante de Dios y para cada uno de nosotros, por supuesto. Tenemos otros que se están conectando. Tenemos ahí a Giovanni Arauz, muy querido nuestro hermano Giovanni Arauz desde Guayaquil, Ecuador. Tenemos también al pastor Javier Fontanes.
está también viendo este video. Un saludo, querido pastor Javier, sí, el pastor de la iglesia donde se congrega en nuestros hijos Antonio y Pablo Villasís. Ahí está reuniéndose con él, pastor Fontanes. Muchas gracias por su sintonía. Y les indiqué que nuestro hermano Giovanni Arauz está conectado. Mencioné hace un momento a Javier Pin y también a Jorge Ceballos y otros más que se seguirán conectando, pero voy a ir casi ya a la oración para ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. Creo que he podido cubrir de alguna manera y generalizada el saludo para todos y aún para los que se conectarán en el transcurso de la emisión o del mensaje, la transmisión. Quiero agradecerles por su sintonía, pero no podríamos ir más allá ni atreverme a compartir la palabra si antes no hemos orado. Así que vamos a poner en las manos de nuestro Dios Todopoderoso para que Él sea guiando no solamente mi comunicación verbal y mis pensamientos para poder hilar el mensaje y articular las ideas, sino también en la recepción suya, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de su ser y que usted pueda moverse conforme a la voluntad del Señor. Vamos a orar. Yo te invito y que tú puedas inclinar tu rostro ahí donde te encuentras y puedas ponerte en comunión juntamente conmigo delante de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa de domingo, como lo hemos anunciado. Señor, gracias por tu fidelidad que hace salir el sol, el Señor, sobre nosotros y nos llena de abrigo, de calor, nos das el sustento diario que, Señor, hace posible que nosotros podamos mantener la vitalidad, la energía, las fuerzas que necesitamos para poder enfrentar cada desafío. Y nos das también, Señor, la fuerza espiritual y la guía espiritual para poder movernos, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias porque eres fiel, Señor, por mis amigos y mis hermanos que están pendientes y están presentes ya haciendo sintonía a esta nueva emisión que nos concedes en este día. Señor, te pedimos tu bendición tanto para ellos a través del mensaje de tu palabra y que me ayudes a mí a poder hablar, como dijo el apóstol Pablo, como debo de hablar. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Queremos rogarte, conscientes de nuestras debilidades, de que fallamos, Señor, a diario. Pedimos que nos perdones todos los pecados y que remuevas todo lo que obstaculice, intente impedir el fluir de tu espíritu en nuestras vidas. Señor, por la sangre preciosa del pacto eterno, te pedimos que nos limpies y nos renueves, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, obra con poder, Señor, en cada necesidad. A diario, Señor, nos enteramos de lo que está sucediendo en otras familias alrededor del mundo, Señor, en medio de esta situación de pandemia. Te pedimos, Señor, sé tu Dios, poderoso, supliendo cada vida, cada necesidad, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Qué gozo, nuevamente, no puedo dejar de expresar esa alegría y esta dicha que siento en mi interior, el privilegio altísimo que Él nos concede de poder ser mensajeros de su bendita palabra, heraldos, como dijo el apóstol Pablo. Somos heraldos del Rey, mensajeros del Rey, y nos gozamos. Y gracias a Dios por las oraciones y el respaldo que usted nos ofrece semana tras semana. Los viernes y sábados tenemos una emisión más casera, dirigida directamente a un grupo de la iglesia a manera de enseñanza, pero los domingos como hoy siempre estamos ampliando a través de Facebook esta enseñanza para todos aquellos que quieran sintonizarse y quieran unírsenos a esta emisión y podamos ser juntos, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el ser edificado. Estamos viviendo en tiempos cruciales, sí, en tiempos cruciales de esta historia. Esto que está sucediendo, si con la ayuda de Dios logramos sobrepasarlo o pasarlo, esperamos que así sea. Creemos que tenemos un Dios de misericordia, quedará registrado y nuestras futuras generaciones lo leerán en los libros de texto o en alguna otra forma en sus escuelas. Ellos aprenderán que en el año 2020 hubo una amenaza poderosa de salud en el mundo entero y que afectó en muchos aspectos la vida humana, pero con la ayuda del Señor nosotros creemos que esto está bajo el control de Dios y Él obrará conforme a su propósito. Pero mientras esto dure, creo que la vida humana ha cambiado en muchos aspectos y necesitamos estar preparados no solo para este presente, sino para el futuro que vendrá sobre esta tierra. Y yo creo que una guía importantísima que es sobresaliente y relevante para estos tiempos es el mensaje de la palabra de Dios que está en la Biblia. La Biblia ahora juega un papel preponderante en la vida de la humanidad y es necesario que
no necesariamente la gente que está involucrada en las religiones o en los grupos o dentro de las iglesias deberíamos estar apercibidos de lo que la Biblia dice, sino que el mundo entero necesita hoy más que nunca conocer lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos y los tiempos finales que creemos se nos están acercando. Vamos a ir a la palabra de Dios porque ella tiene sabiduría y hemos orado ya y he escuchado algunos expresiones fuera de tono en las últimas semanas que han retumbado en mi mente, y justamente leí un titular del diario El Universo del Ecuador y uno de los líderes deportivos de la dirigencia deportiva compara a su plan de trabajo con la Biblia. Hace unos meses o semanas atrás también vi a un periodista de unos medios conocidos aquí en los Estados Unidos comparando su programación con la Biblia. Lejos sea eso, podríamos llamarlo como una especie de blasfemia, porque la Biblia contiene palabras de vida y es la que habla acerca del destino final de la humanidad y le muestra al hombre cómo el hombre, puede alcanzar salvación y vida eterna. La Biblia habla acerca del plan redentor de la humanidad y no podría ser comparada con cosas seculares, con cosas bajas de tono que no le llegan ni a los tobillos, a lo que el mensaje espiritual de la Escritura tiene para la humanidad. Así que yo quiero de esta manera dejar bien claro y resaltar que lo que usted y yo tenemos cerca o al alcance de nuestras manos y al alcance de nuestros ojos y de nuestros oídos cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios es lo más valioso que podríamos tener y la mayor experiencia que podríamos tener como seres humanos, el privilegio de tener cerca la bendita palabra de Dios. Por eso yo creo que el mensaje escritural evangelístico o evangélico no ha perdido, no ha pasado de moda, no ha perdido injerencia en la vida humana. Hoy más que nunca necesitamos empaparnos de la verdad bíblica. Hoy más que nunca, como iglesia y como creyentes, necesitamos ponernos hoy, disponernos en las manos del Señor para que el mensaje de la palabra de Dios fluya, corra y llegue o alcance a los rincones o a los puntos más recónditos de este planeta, a los puntos más oscuros o considerados más impenetrables de esta sociedad. Este es el encargo de parte de Dios y hoy yo voy a compartir una parábola de la palabra de Dios, una parábola de la palabra del Señor que creo, en mi entender, nos plantea un desafío para todos nosotros, no solo en una postura de orden espiritual, sino también en el orden como nos desenvolvemos en esta tierra. Tanto mientras estemos aquí, todavía somos terrícolas, somos parte de este planeta Tierra, pero nos plantea asimismo la Biblia un futuro glorioso y grandioso para la eternidad junto a Dios. Y esta parábola está registrada en el capítulo 16. No la voy a leer en su totalidad, quizás me voy a quedar con unos versículos para tratar de abreviar lo más posible, pero se encuentra en el capítulo 16 y las voy a poner ahí delante de ustedes para que se familiarice. Ahí está usted en Lucas capítulo 16 del versículo 1 al 9. Es conocida esta parábola con el título La parábola del mayordomo infiel. Así dice el título en la versión Valera, la parábola del mayordomo infiel. Y yo voy a estar haciendo referencia de algunos de los detalles de la misma, pero quiero adelantarme diciendo que el evangelista Lucas, esta es una parábola lucana, por ende, porque él escribe bastante acerca de las riquezas. Hay un pasaje que está desde el capítulo 12 y si no me equivoco hasta el 19 de este libro o Evangelio según San Lucas, que habla acerca de este tema de las riquezas, y en este capítulo 16 se menciona no solo en esta primera parte, en esta primera porción acerca de esta parábola del mayordomo infiel, sino como vimos en unas semanas anteriores, desde el versículo 19 también se habla del rico y Lázaro, es decir, se habla de otro hombre que poseía riquezas materiales en esta tierra y de Lázaro que no las poseía, pero que tenía la mayor riqueza de este mundo, y es la misma presencia del Señor. Pero no vamos a hablar del rico y Lázaro, vamos a hablar de esta parábola, la del mayordomo infiel. Pero quería que usted y yo nos pongamos apercibidos del contexto general. En cierta medida, Lucas es un especialista, si podríamos, se encarga de hablar acerca de las riquezas de este mundo, y es porque el Señor Jesucristo quería que sus discípulos sepan cómo verdaderamente debemos aprender
a manejar las riquezas mundanas, las riquezas de este mundo. ¿Qué valor verdaderamente tienen las riquezas de este mundo delante de Dios y para nosotros los creyentes? Por eso esta parábola en esta mañana. Pero yo voy a leer un versículo o dos de la Escritura. Sí, me voy a remitir a los versículos solamente al 8 y al 9. Voy a abreviar de alguna manera la lectura en esta hora. Y dice así: si usted tiene una Biblia a su mano, usted puede leer toda la parábola si quisiese, pero los versículos 8 y 9 del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, dice así la palabra del Señor. Versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y el versículo 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y he titulado justamente a esta reflexión de que ya hemos iniciado con la lectura, y la palabra de por sí se maneja sola y se defiende sola y se interpreta sola y nos edifica por sí sola. Dice: la sagacidad puesta a prueba. Sin duda voy a estar refiriéndome a este término que la misma Biblia y el mismo pasaje de la parábola nos ha hablado o mencionado ya, y es acerca de la sagacidad. La sagacidad. Voy a estar hablando acerca de esto y por eso le titulé a esta reflexión, la sagacidad puesta a prueba. Voy a estar hablando acerca de un tema de alguna manera que va a englobar toda la enseñanza que está aquí en la Escritura. Dice esta porción de la Escritura: astutos en la obra evangélica, atinados en el valor y el uso de las riquezas. Voy a repetir ese tema, es muy importante. Astutos en la obra evangélica, atinados en el valor y uso de las riquezas. Muy importante saber, vamos a estar hablando acerca de cómo el creyente, porque esta parábola de hecho dice el versículo 1, si usted lo ve allí, dijo también a sus discípulos, así inicia la narración de esta parábola, es decir que Jesús está hablándole a sus discípulos, está hablándole a los creyentes acerca de cómo deben moverse, cómo deben manejarse en el plano terrenal y qué uso deben dar a las riquezas, cuál debe ser el valor que tienen las riquezas y cómo debemos nosotros los creyentes usar las oportunidades y el manejo de estas riquezas que Él las nombra o las denomina como riquezas injustas. ¿Cómo podemos usar la iglesia estas riquezas injustas para poder ganar a otros para el reino de los cielos? Y quiero mencionar entonces aquí, en primer lugar, se habla acerca de la parábola está dirigida a los discípulos y se habla acerca primeramente de un administrador. Un administrador que tenía un mayordomo. En primer lugar, un mayordomo o administrador, perdón, era un hombre rico que tenía un mayordomo o un administrador que era injusto. Nuevamente, se está refiriendo la parábola a un hombre rico que tenía muchas posesiones, que tenía un hombre supuestamente de confianza, que era su mayordomo o administrador de todas sus riquezas. Algo muy común en los tiempos antiguos, también hoy en día, y en los siglos últimos, 19 y 20, ha habido muchos gente acaudalada, hacendados, que han tenido, y aún en las empresas, quizás con otros títulos hoy en día, tienen manos derechas, hombres o mujeres que se encargan de la administración de los bienes y lidian con esas situaciones. Bueno, este hombre rico tenía este mayordomo, pero este hombre mayordomo o administrador resultó ser injusto, un derrochador de los bienes ajenos, de los bienes de su amo, que pertenecían a su amo. Dice que había cometido fraude. Si usted lee el pasaje en su totalidad, la parábola en sí, se va a dar cuenta, dice el Señor Jesucristo que está narrando esta parábola, que este mayordomo se lo califica como malo, también se lo califica como injusto, porque había derrochado los bienes de su amo. Había cometido fraude, lo que se llama ese término fraude, y fue, dice, como consecuencia de aquello, destituido de su cargo. El amo o el jefe lo llamó a que rindiese cuentas.
y obviamente tenía las evidencias de que este mayordomo malo, injusto, había cometido fraude, había disipado los bienes de su amo, que eran bienes ajenos. Pero este hombre dice la parábola que con astucia, deshonestamente sí, pero con mucha astucia, hace arreglos con sus deudores, es decir, con los deudores de su amo. Se sienta o los busca para tratar de asegurar. Y hay una pregunta que él se hace, yo me voy a detener en ella. Está ahí en la parábola mismo. Dice el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, muy importante esto, dice, ¿qué haré? Se plantea una pregunta en medio de la situación. Y quiero que meditemos en eso por un momento. En medio de una situación brusca, en un cambio que quizás él no se lo esperaba, este mayordomo malo, injusto, había estado cometiendo fraude, había estado robándole a su amo. Sin embargo, cuando la situación cambia, él se plantea una pregunta y dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Es decir, va a cesar de la posición, por ende de sus privilegios, de sus ingresos inclusive, su situación laboral cambió, su situación económica, indiscutible o financiera cambió, pero él se plantea inmediatamente la pregunta y dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y luego dice a continuación en el versículo 4, ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Este hombre inmediatamente busca una salida. Obra con sagacidad. Vamos a seguir hablando un poquito más en detalle en qué medida obró con sagacidad. Pero quiero resaltar en esta hora que este mayordomo malo o injusto no se cruza de brazos ante la adversidad. Obviamente era una adversidad que él se la había ganado. Era un problema en el cual él se había metido, es cierto. Pero no se sentó a llorar en una esquina en medio de la adversidad, en la esquina de su dormitorio, o a lamentarse por esa pérdida, o arrepentirse y sentir congoja por ya no estar en una posición de privilegio como mayordomo y encargado de todos los bienes de su amo. No, probablemente sintió algo o todo eso, pero hizo algo más. Dio pasos hacia adelante, se proyectó una salida, pensó, dice, ¿qué haré? Y luego dice, ya sé lo que haré. Es decir, que ideó un plan, planificó una salida en medio de la situación que se le vino por delante. Y la Biblia nos habla acerca de que comenzó a buscar a los deudores de su amo. Se mencionan solamente dos, pero no quiere decir que sea la totalidad o la generalidad. Probablemente ese hombre rico tenía muchos más deudores, gente que le debía dinero a este hombre, pero se sentó con el que le debía barriles de trigo o aceite, sacos de trigo podríamos llamar, y barriles de aceite, y comenzó a hacer negocios con ellos, a rebajarles el valor de la deuda de alguna manera, ilícitamente, ilegalmente, fraudulentamente, hizo amistad, podríamos llamar, con los deudores de su amo, para que cuando finalmente fuese destituido, él pueda tener ese acercamiento, esa llegada. Es decir, que los deudores de su amo le deban en cierta medida favores a él, para que cuando esté sin puestos, sin posición o sin ingreso, puedan de alguna manera estos deberle a él y echarle una mano, si fuese el caso. Eso es lo que él ideó astutamente, sagazmente. Y dice la Biblia en el versículo que nosotros leímos en el versículo 8, alabó el mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Dice, voy a leerlo nuevo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Algunos estudiosos de esta porción y de esta parábola, que de hecho, dicho sea de paso, es una de las consideradas por los eruditos de más difícil interpretación, o no es
fácil interpretarla, para ponerla de esa forma más sencilla. La interpretación de esta parábola no es fácil de interpretarse. Algunos atribuyen que quien dijo lo que está mencionado en el versículo 8 fue el mismo Señor Jesucristo, porque los estudiosos piensan que no tendría lógica o sentido que el mismo amo, a quien había sido perjudicado por este mayordomo malo o injusto, sea el que esté alabando la conducta de este mayordomo infiel, sino que más bien la palabra amo allí se la podría atribuir al Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, en su propósito de ilustrar a sus discípulos la manera como este hombre, este mayordomo malo, no está alabando la conducta, no está aprobando lo incorrecto que hizo, nuevamente ilícitamente, para engañar o volver a engañar a su amo, haciendo negocio con sus deudores y arreglando las cuentas. No, Jesús de alguna manera, o si fue el mismo amo, no están alabando la conducta para nada, más bien desaprobaban la conducta de este mayordomo, pero lo que alaban de alguna manera es la forma como se condujo con astucia. Y es muy importante que usted y yo retomemos, porque sin duda allí está el centro de la enseñanza del Señor Jesucristo. Valga la oportunidad para recordar que las parábolas del Señor Jesucristo y las que Él enseñó estaban dirigidas a audiencias que podían entender con sencillez la narración de un hecho ordinario como esto. Como les dije al inicio, era muy común en aquellos tiempos tener gente acaudalada que tenían también hombres o mujeres, hombres en este caso de confianza, que eran considerados mayordomos de todas sus posesiones o administradores de sus bienes. En este caso, entonces, la gente conocía, esto era un tema muy recurrente, muy común en aquellos entonces. Los discípulos entenderían con mucha facilidad, pero dentro de esa narración viene la enseñanza espiritual que Jesús quería darles. Jesús quería decirles que este hombre, a pesar de que llevó o tomó una decisión nuevamente equivocada o no se condujo éticamente, también podríamos decir, sin embargo, hizo algo que vale la pena resaltar, y es la manera sagaz con la que se condujo y tomó una actitud y dio pasos en medio de una situación que se le vino encima, podríamos llamar así. Y dice el Señor Jesucristo, y comienza luego a hablarnos acerca de algunas reflexiones que se infieren, algunas reflexiones que se desprenden más bien de toda la parábola. Jesús comienza luego a reflexionar, y yo me voy a detener justamente en esas reflexiones de esta forma. Me voy a detener así. Son algunas reflexiones. En primer lugar, dentro de la parábola están las reflexiones. Los hijos de este siglo son más sagaces, dice Jesús. Dice Jesús a manera de reflexión. Recuerden, tiene la audiencia de sus discípulos. Está hablando con sus discípulos. Les quiere dar una lección importantísima a sus discípulos. Narró esa parábola con ese propósito. Y entre las reflexiones, la número 1 está, les dice Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús está diciéndole a sus discípulos, y yo voy a usar quizás, voy a parafrasear algo, voy a usar algunas palabras que quizás nosotros podamos entender con mayor facilidad. Les está diciendo a sus discípulos que muchos del cristianismo y gente cristiana, discípulos de Cristo, llamados así, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, son muy quedados, son muy cruzados de brazos, son muy lentos, no aprovechan las oportunidades, se cruzan de brazos. Es lo que está diciéndole el Señor Jesús a sus discípulos. Y está poniéndoles como ejemplo a un mayordomo malo, diciéndole, con todo y que trabajaba para un amo terrenal, cuando la situación le cambió, no se cruzó de brazos, no se echó a dormir, no se quedó solo lamentándose, sino que accionó. Muy importante, les dice, los hijos de este siglo, de este mundo, en el plano terrenal, muchas veces son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y obviamente los hijos de luz somos los creyentes. Jesús le está, de alguna manera, reprendiendo a los discípulos que no sean tan lentos, que traten de sacar oportunidad con el uso de las riquezas injustas, las riquezas de este mundo, en los negocios,
en los tratos con nuestros semejantes, en las relaciones interpersonales, tratemos de sacar ventaja, tratando de ganar a esos amigos para que cuando nos llegue el tiempo y se acabe el manejo de estas situaciones terrenales, se nos acabe la mayordomía en esta tierra, nos reciban en las moradas eternas. Es decir, cuando se acabe el periodo de nuestra existencia terrenal y de los manejos de las cosas mundanas, la iglesia, los creyentes, podamos ir con tranquilidad, con alegría y con satisfacción a las moradas eternas. Ojo con eso, los hijos de este siglo, Jesús lo dijo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Una segunda reflexión, el ganar amistades haciendo uso de los medios o recursos ordinarios. Jesús les está diciendo Jesús a sus discípulos que hay que aprender a ganar amistades. Y es lo que hizo este hombre con recursos injustos. Recuerde, la narración trae una enseñanza espiritual. Nada aprobada la conducta por Jesús. La conducta de este mayordomo infiel y justo no es aprobada en lo absoluto por el Señor Jesucristo, pero de ese movimiento, de esa forma de proceder de este mayordomo, Jesús está sacando lecciones espirituales. ¿Qué hizo este hombre? Por medio de esas riquezas injustas, de esos bienes y posesiones, él hizo amistades. Y es lo que Jesús está diciendo en el manejo de las riquezas y de los bienes materiales, que en mayor o menor grado, en algún momento, en posiciones inclusive, en puestos de liderazgos, en privilegios, en puntos geográficos claves, en tiempos como estos, podríamos decir también, tenemos que aprender a ganar amistades por medio de estos recursos. Una siguiente reflexión, la fidelidad o lealtad se mide en aspectos minúsculos, y lo dice ahí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, que para muestra basta un botón. Aquel que quiere ser considerado fiel, no hay que necesariamente esperar tener mucho para decir, si tuviese tanto o tuviese más, podría ser fiel a Dios. No, Jesús está diciendo en lo poco que nos puede llegar. Y no solamente está hablando acerca de dinero, no está hablando acerca de riquezas materiales. Puede ser en capacidades. Estamos hablando de capacidades también. Hay quienes se lamentarían toda la vida diciendo, si yo tuviese más educación, si yo pudiese hablar mejor, si yo pudiese escribir mejor, si yo pudiese leer mejor, quizás algún día me atrevería a predicar la palabra, por ejemplo. O sea, está soñando con que si tuviese de una manera condicional, de una manera hipotética, si tuviese más, podría dar más. Y lo que el Señor está diciéndole, si no has probado en lo poco ser fiel, tampoco en lo mucho vas a poder. Y esto nosotros lo podríamos trasladar a todos los aspectos de la vida humana, todas las posesiones, todos los dones que podríamos haber recibido de Dios. No importa la cantidad de los mismos, no importa lo vistoso que podrían ser, en lo poco o lo mucho que hayamos recibido y que reconozcamos que tenemos de parte de Dios, eso lo podríamos usar para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino. La fidelidad o la lealtad se mide en los aspectos minúsculos, así le puse yo. Es decir, que en lo poco nosotros podríamos mostrarle al Señor fidelidad y lealtad. Y dice la Escritura que en lo poco, si en lo poco has sido fiel, entonces en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si no hemos aprendido a ser fieles en lo poco, pues no esperemos ni pretendamos que el Señor nos va a poner sobre mucho, no nos va a poner en mayordomía o administrar mayores bienes. Otra reflexión, el valor relativo que tienen las riquezas. Habla acerca, justamente, recuerden que les dije que Lucas habla mucho acerca del tema de las riquezas y Jesús obviamente tenía el interés de que sus discípulos, insisto, conozcan el valor verdadero de las riquezas terrenales, el valor relativo. De hecho, quiero decirles el valor relativo, y les habla al final acerca, al final de la parábola, en el versículo, dentro de las reflexiones inclusive, ya no en sí de la narración de la parábola que termina en el versículo 8 o 9, sino a continuación están las reflexiones, y en el versículo casi final, en el 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no se puede servir a las dos. A Dios no se las puede poner en el mismo plano.
no tienen el mismo valor. Las riquezas terrenales tienen un valor relativo. Son los medios de subsistencia. Dios es el que provee los bienes para que nosotros podamos subsistir, para que nosotros podamos manejar nuestra vida terrenal. Sí, Él es el que nos da, dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Dice el libro de Proverbios, no te afanes por hacerte rico, desiste. Repito lo que dice el Proverbio, no te afanes por hacerte rico, desiste. Sí, si tenemos, y contemplaba la naturaleza hace unos días, me gusta, yo creo que muchos de nosotros somos así, contemplaba el sol, contemplaba el aire, respiraba aire puro, miraba la naturaleza y le daba gracias a Dios por lo que nos permite ver, porque nos permite tener. Somos ricos, teniendo al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos motivos suficientes para cada día vivir agradecidos. Pero Él quiere que usted y yo pongamos justamente, le demos el justo valor que tienen las riquezas mundanas. No pueden igualarse, son relativas. Solamente Dios es absoluto. Él es primero. No podemos poner en un plano de igualdad. Eso es lo que quiere decir. No podemos servir a Dios en el mismo plano que las riquezas, no. Y lastimosamente quienes sirven primero a las riquezas y dejan a Dios en segundo plano. Mucho peor. La palabra mamón es la palabra riquezas. Ya Mateo había hablado acerca justamente de eso también. Se mencionan las riquezas mamón, las riquezas de este mundo. Lastimosamente hay mucha gente atrapada por ello, persiguiendo riquezas. Y hoy en día mira cómo el mundo está. Han cesado las fuentes de trabajo, mucha gente desempleada, los trabajos han cambiado. Gente que andaba detrás de las riquezas de los medios de subsistencia, cada día se levantaba y se acostaba solamente pensando en cómo hacer más dinero. Hoy en día no tienen muchos aún lo más mínimo para poder subsistir, porque pusieron su esperanza en las riquezas siendo ninguna. Dice que se harán alas como de águilas y volarán hacia el cielo, pero nosotros tenemos nuestra riqueza que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero ir directamente a las aplicaciones aquí. Algunas aplicaciones, yo quiero terminar con estas aplicaciones rápidamente, este pasaje, esta parábola preciosa que tú y yo la podemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, solo somos mayordomos temporales. El dueño de todos los bienes se llama Dios. Él es el dueño. Dice la Escritura en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda la buena dádiva. De allí no solamente la salvación, sino que la salvación, obviamente, el bien más preciado que tenemos, la salvación de nuestras almas. Es el regalo divino mayor, más grande que existe. Esa es la gran lotería que hemos recibido de parte de Dios, el regalo más grande que tenemos de parte del Señor. Pero tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos una vida en familia, nuestras familias. Tenemos nuestro medio de subsistencia, nuestra capacidad de hablar, de caminar, de contemplar la naturaleza, de dar gracias a Dios cada día por los favores inmerecidos que recibimos. Muchos motivos tenemos para dar gracias, pero de todos estos bienes, de todas estas posiciones, solamente somos mayordomos y somos mayordomos temporalmente. Un día nuestra mayordomía se va a acabar, pero al igual que mayordomo, somos llamados a ser mayordomos fieles, administradores fieles, porque un buen día el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Nos va a decir el Señor, da cuenta de tu mayordomía. Por eso, mientras estemos en esta tierra, no solo el dinero, el tiempo, la salud. Cuán importante es cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación para, si Dios permite, poder extender un poco más de tiempo en esta vida y poder servir por sobre todas las cosas con fuerza. Aprovechar las oportunidades y quizás ilustrarnos un poco más, leer un poco más, aprender un poco más, pedir al Señor un poco más de sabiduría para poder justamente a través de ese progreso en términos espirituales primeramente y en términos académicos de alguna manera, poder ganar amigos a través de todas estas riquezas injustas para que cuando éstas se acaben nos reciban en las moradas eternas. Ante los cambios imprevistos, ¿qué haremos? Y escucho comentarios y tengo conversaciones telefónicas o vía chat. Gente se pregunta,
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Sí, estamos buscando caminos, cómo subsistir, dicen otros. Tenemos que plantearnos la pregunta como ese mayordomo injusto. ¿Qué haré? Pero él llegó a una solución, tomó una resolución, una decisión. Esto haré y comenzó a hacerlo. Aunque ilícitamente, no aprobado por Jesús ni por nosotros tampoco, logró su objetivo. Es decir, que aseguró su porvenir. Salió del paso, pero hay mucha gente, creyentes y discípulos, que están cruzados de brazos en medio de esta adversidad. Es momento de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. ¿Qué haremos? Hay que tener iniciativa, hay que tener sagacidad. Una tercera punto de aplicación. El mundo nos lleva a la delantera en el trato con nuestros semejantes. El mundo nos lleva a la delantera. Las empresas, las que se encargan de marketing, los vendedores, ventas, son insistentes, sacan ventaja, hacen clientes, ganan dinero de una u otra forma, no importa la situación. Amazon, por ejemplo, en medio de la pandemia es una de las empresas que más ha ganado. ¿Quién creería? Y supermercados aquí en los Estados Unidos y creo que en Ecuador, la comida nunca se deja de vender, entre otras cosas. Es decir, hay gente que aún en medio de las situaciones difíciles saca provecho y tenemos que pedirle al Señor justamente cómo nosotros, los cristianos, los discípulos del Señor, no podemos quedar atrás, rezagados en medio de esta adversidad. Sí, es cierto, buscamos al Señor, es cierto, tenemos que pedir la guía a Dios a través del Espíritu Santo y la palabra, pero tenemos que movernos, tenemos que dar pasos decisivos, no podemos cruzarnos de brazos. 4, la fidelidad, fidelidad o lealtad. Jesús le refiere acerca, si en lo poco has sido fiel en lo mucho, te pondré, y dice la parábola, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo demás es fiel. Pero esta pandemia, esta situación de salud, el impedimento y las restricciones para congregarnos en los templos físicos, de alguna manera ha afectado la economía y todo aspecto de la vida humana, pero también ha mostrado la situación de la iglesia cristiana. Creyentes que se han desaparecido, lo dije hace unos días atrás, borrados totalmente del mapa. Se han dado eternas vacaciones, han dejado de orar, han dejado de leer la escritura, no se conectan, no están al día. Quiero decirte que hay más fidelidad y lealtad muchas veces en las organizaciones secretas, en las logias. Hay más fidelidad y lealtad a sus principios. Por ejemplo, en el surgimiento del neonazismo. Gente que está dispuesta hasta a dar su vida con tal de no vender o no ceder a sus ideales. Todavía gente que mantiene los ideales marxistas-leninistas, cree en el comunismo, cree en el socialismo siglo XXI. Son leales o fieles a sus ideales, fieles a sus preceptos. Están convencidos, nadie los mueve de eso. Sin embargo, hay gran cantidad o porcentaje del cristianismo en este tiempo que ha dado marcha atrás, que ha perdido convicciones, que ha perdido comunión. Esto no puede ser así. El Señor está retando a la iglesia. Tenemos que mantenernos leales y fieles a aquel que nos llamó. Una pregunta para ti y para mí. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién ha ocupado el trono de nuestro corazón? ¿O Dios o las riquezas? Hemos vivido para acumular riquezas en mayor o menor grado. Alguien podría decir, no, yo no soy rico, pastor. Pero quiero decirte que aún gente pobre, o clase media, o clase baja, todavía vive al día a día solamente para buscar los medios de subsistencia. Pero muchas veces, dentro del cristianismo hablando, ha descuidado profundamente a Dios, no quiere involucrarse en las cosas de Dios, no quiere servir a Dios, no quiere prepararse en Dios. Puede tomar un curso de computación para ganar más dinero, pero no puede tomar un curso bíblico para poder enseñar o predicar la palabra. Mucha gente cree que esto es innecesario, que esto es improductivo.
Solamente lo que genera chavo es lo que vale la pena, dicen unos. Pero yo quiero decirte que Dios ha llamado a su iglesia para estar preparada en tiempos como estos y para que en tiempos como estos usted y yo podamos ser faro en medio de las tinieblas y la oscuridad, seamos luz en medio de las potestades de las tinieblas. Y voy a terminar con esta parte. Jesús mismo, siendo el amo y el Señor del universo, en cierta medida cuando tomó forma humana, cuando tomó un cuerpo en la persona de Jesús, una naturaleza humana en la persona de Jesús, tomó una temporalidad en la persona de Jesús, porque él tuvo una vida, pero también experimentó la muerte, aunque él resucitó y tuvo elementos de la vida temporal comunes a todo ser humano, como por ejemplo la sangre que él derramó, como cualquier mortal derramó sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él fue también un mayordomo, en cierta medida, un administrador de los designios de Dios para con la humanidad, al cumplir con fidelidad y con lealtad a los mandatos del Padre, por amor a esta humanidad, para salvarnos. Es decir, que hizo uso de la temporalidad para darnos una eternidad. Y yo quiero terminar con ese mensaje. Hizo uso de una temporalidad para llevarnos hacia una eternidad. Y ese es en síntesis el mensaje de la parábola. Aprender a hacer buen uso con sagacidad de la vida y los recursos terrenales para poder no solo encontrarnos nosotros en la misma gloria, sino también poder llevar a otros amigos a la gloria. Mi amigo y mi hermano que me escuchas, es hora de levantarnos y la pregunta es, ¿qué haré o qué haremos en medio de esta situación? Sin duda, Dios tiene la salida para su pueblo y nos va a usar en tiempos como este, nos seguirá usando porque Él sigue siendo Dios. Él anda buscando hombres y mujeres comprometidos con su causa que amen más a Dios que a las riquezas injustas de este mundo. Yo quiero invitarte a hacer una oración y que nos dé el Señor ese tono de sagacidad que necesitamos, ese toque de sagacidad. Y venía a mi mente, no lo mencioné en la ilustración, Saulo de Tarso, ya que tendríamos que encontrar ejemplos en el plano humano terrenal para decir, ¿es posible esto? Algunos se preguntarían, ¿es posible lograrlo? Yo quiero decirte, podríamos resaltar a varios individuos, ya mencioné a Jesús, nuestro ejemplo máximo siempre, pero Saulo considero uno de los ejemplos de sagacidad que nosotros deberíamos imitar, como él mismo lo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En primer lugar, cuando recién él se convirtió en su dramática conversión rumbo a Damasco, entró, dice, a predicar a Damasco. Usted lo puede encontrar eso en el capítulo 8, 9 del libro Hechos. Dice que entró a predicar, recién convertido. Yo creo mucho eso, recién convertido, ir a testificar del evangelio. Y comenzó a predicar y obviamente se levantan enseguida los enemigos del evangelio. Y dice que los discípulos, los que estaban con él, porque estaba bajo amenaza de muerte Saulo, ya de entrada estaba amenaza de muerte, y dice que cerraron las puertas, estaban resguardando las puertas de la ciudad los muros de la ciudad de Damasco, porque estaban al acecho de Saulo para matarlo, y dice que los discípulos lo bajaron por un canasto, lo desprendieron a través de un canasto, por el medio del muro, o por el muro, lo descolgaron en un canasto. Eso es lo que yo podría llamar astucia, es decir, no se quedó con los brazos cruzados. Saulo, yo me imagino que el que ideó esto mismo fue Saulo, bájenme por la canasta, sosténganme ustedes que yo me voy para el otro lado, porque no se quedó dentro de los muros lamentándose, uy, no me dejan salir, me han amenazado de muerte, la pandemia no me deja moverme. No, láncenme por el muro, porque yo tengo que seguir la tarea. Y cuando, siendo un judío, un rabino, otro ejemplo de sagacidad, dice que él se metía, yo lo voy a llamar así, en la cueva del lobo. Estoy hablando muy ecuatoriano ahorita. Se metía en la cueva o en las cuevas del lobo. ¿Dónde? ¿A qué se refiere, Pastor Harry? Dice que él se metía a predicar en las sinagogas. En las sinagogas. Se necesita tener, yo diría, pantalones bien puestos. Es decir, iba ahí a la cuna
donde estaban los rabinos, los judíos, estudiosos de la ley, adentro, ahí se metía a predicarles a Cristo. Era bien sagaz Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Creo que necesitaríamos imitar algo de esa sagacidad para ponerla en práctica en tiempos como estos. Yo quiero hacer la oración ya y nos vamos a despedir casi de inmediato. Es muy importante que tú y yo apliquemos esta parábola y recordemos el gran amor de Cristo que se desprendió, entregó todo por nosotros, nos amó con un amor indescriptible. Está demostrado en la cruz del Calvario, derramó su vida, su sangre, para darnos perdón, salvación y vida eterna. Lo tenemos todo, con Él estamos completos, somos ricos ya. Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Somos ricos, tenemos la vida, todo es nuestro ya, las promesas, todo es nuestro, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la capacidad para entenderla, para interpretarla, todo es nuestro, todo es nuestro, todo es nuestro, todo es nuestro. Hay victoria en Cristo Jesús. Yo te animo, mi hermano y mi amigo, no te cruces de brazos, hay que movernos. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Es la pregunta que nos planteamos. Y la respuesta viene de parte de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo especial. Nos has dado, Señor, sagacidad puesta a prueba en tiempos como estos. Necesitamos poner los pies en polvorosas, ponernos en movimiento. Hay que accionar. No nos podemos detener, porque los hijos de este mundo, de este siglo, son más sagaces muchas veces en el trato con sus semejantes, tratando de aprovechar las relaciones interpersonales para ganar amistades y sacar ventaja o sacar provecho de sus negocios y en sus negocios. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Dijo el Señor Jesucristo. Y este es el mayor negocio en el que estamos. Somos parte del negocio del reino de los cielos. Y nos conviene adelantar la obra evangélica. Nos conviene adelantar, impulsarla en tiempos como estos. No nos podemos quedar cortos. No nos podemos, Señor, lamentar de la adversidad, de la situación difícil, sino que tenemos que sacar fuerza de flaquezas. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tu espíritu es el que nos infunde esa energía y tu espíritu es el que nos da la sabiduría para poder actuar. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, con sabiduría y con fuerza y con salud y provee lo necesario para cada uno de nuestros hermanos, tu pueblo, Señor, que tengamos inclusive que compartir con aquellos que están pasando necesidad para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo, qué alegría, su servidor el pastor Harry Villasí. Me despido con este mismo ánimo que el Espíritu me da, con esta misma fuerza, esperando mejores días, confiando en la misericordia del Señor. Digo esperando mejores días y no que use un lenguaje simplemente positivo, sino que creo en la misericordia del Señor y creo que todo, aunque las cosas cambien, estando con el Señor siempre estaremos bien. Dios los bendiga. Un abrazo, saludo de parte de mi esposa. Ella y yo somos uno en este trabajo poderoso, riquísimo, privilegio. A todos los que se nos conectaron y se seguirán conectando, compártalo. Y no se olvide, el próximo domingo, si el Señor no ha venido, si Él lo permite, estaremos nuevamente con usted. Dios los guarde, saludos afectuosos. Adelante en Cristo, mis hermanos de Ecuador, mis hermanos que están en Europa, en el territorio americano y en cualquier otro rincón del mundo. Cristo Jesús nos ama rica y poderosamente.